una invitación divina a cenar, la bendición al participar correctamente de la Santa Cena. Es el subtema. ¿Qué es la Santa Cena? Vamos a leer esa definición, por favor. La Santa Cena es un testimonio establecido por el Señor Jesucristo a través de dos símbolos que son el pan y la copa, por medio del cual se recuerda el sacrificio de Cristo en la cruz y se proclama el resultado de ese sacrificio. Quien participa dignamente materializa bendición. ¿Qué tal la definición de Santa Cena? ¿Y está de acuerdo, mi estimado hermano en Cristo, usted que tiene conocimiento de la Sagrada Escritura, está de acuerdo con esa definición? ¿Está de acuerdo? Don Henry está de acuerdo. ¿Quién más está de acuerdo? Levante la mano el que esté de acuerdo con esa definición. Muy bien, como estamos de acuerdo con esa definición, y si estamos de acuerdo con la definición, eso quiere decir que la definición está basada en la Sagrada Escritura, ¿cierto? Es una manera bonita de definir la Santa Cena. Y la verdad, para armar esta definición, pues se tiene que echar mano de muchos textos bíblicos, de muchas doctrinas de la Sagrada Escritura, de mucha teología. ¿Quién quiere materializar bendición en esta tarde? ¿Qué hay que hacer? Participar dignamente. Muy bien, vamos a dividir este tema. La definición la vamos a utilizar durante todo el sermón, porque es la definición la que vamos a desbaratar y la vamos a revisar a la luz de la Sagrada Escritura. Eso es lo que vamos a hacer. Esta definición que usted tiene ahí en pantalla gigante es la que vamos a desbaratar. La vamos a desbaratar, vamos a revisar algunos puntos, los vamos a revisar a la luz de la Sagrada Escritura y después volvemos a armar la definición. Y cuando la hayamos armado de nuevo, usted puede participar de la Santa Cena siempre y cuando usted considere que a la luz de la Sagrada Escritura usted es digno de participar del pan y de la copa. ¿Cómo le parece el sermón de hoy? ¿Eso quiere decir que cualquier persona puede participar de la Santa Cena? No, comencemos. Primer punto del sermón. El primer punto del sermón se llama Santa Cena, ¿cierto? Mire, Santa Cena. La Santa Cena es un testimonio, etcétera, etcétera. El primer punto del sermón se llama Santa Cena. ¿Pero por qué se le llama Santa Cena? Porque no es una cena cualquiera, ¿cierto? No es una cena cualquiera, no es una comida cualquiera. No es un alimento cualquiera el que uno ingiere. Aunque si usted se pone a pensar, pues es jugo de uvas, vino de uvas y es pan. Pero el simbolismo de esto, o la espiritualidad que hay en esta actividad, la santidad que conlleva esto, la seriedad y responsabilidad que está involucrada en esto, convierte a estos elementos, a esta comida o esta cena, no en cualquier cena, sino en una Santa Cena. ¿Por qué se llama Santa Cena? Recuerde usted la definición del término santo. El término santo significa apartado. Es una cena apartada, o más bien el Señor Jesucristo, la noche aquella que participó de la Santa Cena, no lo hizo con todo el mundo. ¿Se acuerda? La noche aquella que el Señor Jesucristo participó de la Santa Cena, compartió la Santa Cena, comió de la Santa Cena, no lo hizo con todo el mundo. Es decir, no es ese momento en el cual el Señor multiplicó los panes y los peces, le dio de comer a una multitud y comió con esa multitud. No, no se trata de eso. Y tampoco se trata de la ocasión aquella en la cual otra vez multiplicó los panes y le dio de comer a otra multitud. No se trata de eso. Porque esas son comidas, aunque hubo un milagro de por medio, pero son comidas ordinarias. Es una comida cualquiera. Es la provisión diaria, es el desayuno, el almuerzo o la cena que usted consume en su casa. Pero aquí es una cosa completamente diferente porque el Señor no participó con todo el mundo de esta cena. Participó solamente con ¿quiénes? Con sus discípulos, después llamados apóstoles. Solamente con sus discípulos. ¿En dónde? ¿En qué lugar celebró la Santa Cena? En el mismo lugar donde después se derramó el Espíritu Santo el día de Pentecostés. ¿Cómo se llama el lugar? Que decimos que los 100 estaban reunidos ¿en dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Se acuerda? Muchas obras, muchas iglesias y ministerios tienen ese nombre, porque quedaban en un segundo piso. El aposento alto, el famoso aposento alto. Un aposento es un cuarto alto porque queda arriba. Eso es, un aposento alto. Un cuarto en un segundo piso.
En ese cuarto celebró la Santa Cena. Y en ese mismo cuarto se derramó después el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, bautizándolos con su poder. No participó con todo el mundo, participó con sus discípulos. Es más, sus discípulos al final como que sí, pero como que no. Uno de sus discípulos quería participar, ya había tomado el pan, iba a probar el bocado, pero al final se arrepintió, no probó el bocado y se fue. ¿De quién estamos hablando? De Judas. Y ahí comenzamos nosotros a ver, comenzamos a notar que no cualquiera puede participar de la Santa Cena, dése cuenta. Porque Judas, el Judas de la historia, no participó de la Santa Cena. O sea, y comenzamos diciendo que un Judas no puede participar de la Santa Cena. ¿Cómo así un Judas? ¿Qué es eso de que un Judas no puede participar de la Santa Cena? ¿Qué representaba Judas para el Señor Jesucristo? Deslealtad. ¿Qué representaba Judas para el Señor Jesucristo? Traición. ¿Qué representaba Judas para ese equipo de discípulos? Para la obra de Cristo, para la iglesia de Cristo. ¿Qué representa? Representa traición, representa doblez, representa hipocresía, representa estoy físicamente, pero mi mente y mi corazón no están aquí. Representa el individuo que de labios para afuera honra al Señor, el que le dice Señor, Señor, Señor para aquí, Señor para allá, pero su corazón está lejos de Jesucristo. Cuando dice el texto que el corazón está lejos de Jesucristo, está hablando de un corazón que no ama a Dios. Está hablando de una vida que no está consagrada al Señor. Un Judas no puede participar de la Santa Cena. Una persona que no ama al Señor, que no adora al Señor, que no cree en el Señor, no puede participar de la Santa Cena. Si participa, lo estaría haciendo ¿de qué manera? Otra vez, si participa, lo estaría haciendo ¿de qué manera? Indignamente. Y si participa indignamente, ¿hay bendición? No, no hay bendición, hay lo contrario, o sea, maldición. No se puede permitir que cualquiera participe de la Santa Cena. Y la mejor manera de no permitir que todo el mundo participe de la Santa Cena es enseñando el tema de la Santa Cena. Porque eso es una cuestión a conciencia. O sea, dése cuenta que Judas ya había tomado el pan y muy seguramente hasta la copa. Yo voy a comer. ¿Por qué? Porque soy un hipócrita. Y cuando soy un hipócrita, yo participo de la comunión con los demás, aunque mi corazón no está en el lugar, aunque mi corazón no está con Dios, aunque mi corazón no está con Cristo, aunque yo no creo en el Evangelio y no me he arrepentido de mis pecados. Por eso se llama Santa Cena, porque es un momento sacro, santo, y porque es una cena que el Señor comió únicamente con los suyos. Y los suyos son los suyos, los que le creían, los que le servían, los que no le ponían el pero, los que no le ponían el pretexto, los consagrados, los que vencían la carne y se entregaban a Cristo de todo corazón. Esos son los que participar de la Santa Cena. Y por eso se llama Santa Cena. ¿Lo entendemos? Porque el término santo significa apartado. Entonces los únicos que pueden participar de la Santa Cena son los apartados, es decir, los santos, los que están en un proceso de santificación. ¿Está usted en un proceso de santificación? ¿Se ha arrepentido usted de sus pecados? ¿Ha creído usted en el Evangelio? ¿Ha sido usted justificado por la fe? ¿Considera que pertenece a la congregación de los justos? Por lo tanto, a la congregación de los que vamos siendo santificados. Si es así, buen punto, va por buen camino, porque eso quiere decir que quizás al final de la reunión pueda usted participar de la Santa Cena de manera digna y si lo hace, materializa bendición. Segundo punto del sermón de hoy. Decimos en la definición que la Santa Cena es un testimonio. La Santa Cena es un testimonio. Léalo conmigo, por favor. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 26. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 26. Dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando nosotros comemos de ese pan y bebemos de esa copa, ¿qué estamos haciendo?
Estamos anunciando ¿qué? La muerte del Señor y segundo, su venida, porque anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Lo cual quiere decir que usted y yo, mi estimado hermano en Cristo, tenemos que participar de la Santa Cena. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Si Él no ha venido, hay que seguir participando, porque cada vez que participamos, anunciamos. Y al anunciar damos testimonio. Por eso la Santa Cena, para el que conoce, la Santa Cena, para el que lo entiende, se convierte en un testimonio. Ese pan está hablando ahí. Y esa copa y su contenido está hablando ahí. ¿Qué es lo que está diciendo ese pan y qué es lo que está diciendo esa copa? Ese pan y esa copa están diciendo, Cristo, primero, murió. ¿Por quién murió? Por el que cree. ¿Por quién murió? Por el que hoy va a participar de la Santa Cena. Si usted no cree que Cristo murió por usted, si usted no cree que Cristo es su sustituto en la cruz del Calvario, si usted no cree que su iniquidad, su pecado fue colocado sobre Cristo y la justicia de Cristo, inocencia de Cristo fue colocado sobre usted, usted no puede participar de la Santa Cena. Porque esto es para aquel que entiende el simbolismo. La Santa Cena habla sin necesidad de sermón para el que lo entiende. Es decir, si usted lo entiende perfectamente, yo apago el micrófono y usted escucha hablar a la Santa Cena. Y no estoy hablando desde el misticismo de que vamos a coger el pan a ver qué es lo que me dice el pan. No estoy hablando desde el misticismo que vamos a coger la copa a ver qué es lo que me dice la copa. Eso es misticismo. Estoy diciendo que si usted entiende el simbolismo del pan y de la copa, es suficiente para que usted pueda participar dignamente. El tema es que mucho cristiano participa de la Santa Cena, pero no entiende el simbolismo, no entiende lo que representa. Entiende que esto lo hacen en las iglesias cristianas. Algunos lo hacen cada 8 días, otros lo hacen una vez al mes, otros lo hacen una vez cada 6 meses, otros una vez cada año, y le dan a uno un pedacito de pan y le dan a uno un contenido, un juguito ahí en una copa y uno se lo toma y como que rico y ya, dicen que la comunión del Señor, pero no entiendo más. Pues usted acaba de participar de la Santa Cena de manera indigna porque no entiende. La clave está en entender, o como dice 1 Corintios capítulo 11, en discernir. Si entiende o discierne, va por buen camino. En ese sentido, la Santa Cena es un testimonio. La Santa Cena solita testifica. La Santa Cena solita está hablando. Habla de la muerte y habla del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y es un testimonio a aquellos que lo entienden, pero también es un testimonio a aquellos que no lo entienden. Porque estos símbolos representan la muerte de Cristo. Para ustedes su salvación y para ustedes el retirar las consecuencias del pecado al mismo tiempo. Pero para el que no lo cree, también la Santa Cena le habla. ¿De qué le habla? De juicio. Para el que no lo cree, también la Santa Cena le habla. ¿De qué le habla? De condenación. Usted que me está escuchando, está viendo a través de las redes sociales, si usted no le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, si no le ha rendido su vida al Señor, este es el momento de hacerlo. La Santa Cena tiene algo que decirle a usted que no entiende el simbolismo y que no cree en el Señor Jesucristo. Para algunos, la muerte del Señor Jesucristo, el Evangelio de Cristo es olor de vida para vida. Para otros es olor de muerte para muerte. Si usted cree en el Evangelio es para vida porque le da vida, porque lo sana, porque lo libera, porque lo restaura, porque lo hace ir de gloria en Cristo Jesús. Pero si usted no cree en el Evangelio, la Biblia dice que el Evangelio se convierte en olor de muerte para muerte. De modo que el que no cree en el Señor Jesucristo ya está condenado. Mi consejo es, y mi ruego, donde usted se encuentra, doble sus rodillas, ríndale su vida al Señor Jesucristo. Dígale: Señor, me arrepiento de mis pecados, perdona mis pecados, convénceme, cámbiame, transfórmame. Y dígale: Señor, yo quiero creer en ti, regálame fe para creer en ti, yo creo en tu palabra, yo creo en el Evangelio. Y ahora usted necesita un lugar donde nutrirse espiritualmente. Esta es su casa. Bienvenido, aquí lo esperamos. Amén.
Eso en segundo lugar. La Santa Cena es un testimonio. La Santa Cena habla solita. ¿A alguien le está hablando en este momento la Santa Cena? ¿A quién le está hablando? ¿Quién considera, yo estoy oyendo la voz, estoy oyendo el testimonio de esa Santa Cena? Porque estoy entendiendo, porque estoy discerniendo el simbolismo. ¿Quién? Levante la mano. ¿Lo está entendiendo? Muy bien. ¿Y quien no levanta la mano no lo está entendiendo? Bueno, entonces sigo explicando para que lo entienda. No se preocupe, yo le explico. En tercer lugar, tercer punto, dice la definición que la Santa Cena es un testimonio establecido por nada más y nada menos que ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué participamos de la Santa Cena? Pues porque el Señor lo dejó establecido. Podría llamarse aquí en el cristianismo un sacramento. ¿Por qué sacramento? El término sacramento es realmente un término compuesto. La primera palabra es santo o sacro y el segundo término es mandamiento. Mandamiento santo, sacramento. Las cosas que el Señor Jesucristo instituyó que la iglesia tenía que hacer como distintivo de la iglesia cristiana. Cuando usted revisa el cristianismo, se va a dar cuenta que no es como en algunos otros lugares que hablan de 5 sacramentos, 7 sacramentos, 10 sacramentos, 20 sacramentos. Se va a dar cuenta que nosotros tenemos fundamentalmente 2 sacramentos. Hay 2 mandamientos que son distintivos en el cristiano y que tienen que ver con su consagración al Señor Jesucristo. Uno de ellos es la Santa Cena. Y el otro viene antes de la participación de la Santa Cena. ¿Cómo se llama? El Señor lo ordenó. Todo aquel que se arrepienta de sus pecados y crea en el Evangelio tiene que hacerlo. El bautismo en las aguas. Eso no es si quiero, ¿no? Le hablo a la persona que se ha arrepentido de su pecado y ha creído en el Evangelio. No es si quiere. Es que la Escritura lo ordena, ¿no? Le ordena a uno ser bautizado en las aguas y le ordena a los discípulos de Cristo, vayan y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso dice la Gran Comisión, ¿no? Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, últimos versículos. Es uno de los sacramentos de consagración. Es un compromiso público. Es un compromiso con Dios y con las personas también, a que yo le rindo mi vida a Cristo. Prometo que no voy a caer, pero lo que les prometo es, si caigo, me vuelvo a levantar y sigo adelante. De eso trata el bautismo en las aguas. Establecido por el Señor Jesucristo. ¿Lo estableció Él? Claro que sí. En el mismo 1 Corintios capítulo 11, lea el versículo 23. 1 Corintios 11, 23. ¿Ya apareció? ¿Sí? Usted me avisa. Bien. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Quién lo hizo? ¿Quién ofició ese día? ¿Quién ministró ese día? El Señor Cristo. No le dejó la administración a Pedro, Pedro hágale. No le dejó la administración a Mateo, Mateo hágale. Y tampoco a Pablo, comenzando que es que Pablo no se había convertido todavía. Entonces no estaba ahí. Ese día el Señor ofició, ese día el Señor ministró. ¿Y qué hizo? Tomó el pan, primero se encargó del pan y las palabras con respecto al pan, y después la copa, contenido, vino de uvas, jugo de uvas, y las palabras correspondientes al tema de la copa y al tema del vino de uvas. Y el Señor ordenó que eso se tenía que hacer cada vez que la iglesia se reuniera con el fin de recordar su sacrificio en la cruz del Calvario y con el fin de proclamar los beneficios que resultan de esa muerte en esa cruz. ¿Quién lo estableció? El Señor. Como lo establece el Señor Jesucristo, por eso es un mandamiento sacro. La Biblia dice que hay mandamientos grandes y hay mandamientos pequeños. ¿Sí lo he leído? Mandamientos grandes, mandamientos pequeños. Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, dice la Sagrada Escritura, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y hay unos mandamientos en la Sagrada Escritura que son grandes. El mandamiento del bautismo en las aguas. No se ha bautizado en las aguas, alguno dirá, ni siquiera he creído en el Señor Jesucristo. Ni siquiera me he arrepentido de mis pecados. No, pues ¿cómo se va a bautizar en las aguas?
Pero si usted ya creyó en el Señor Jesucristo, ya se arrepintió de sus pecados, la pregunta es, ¿por qué no ha descendido a las aguas? Si es un mandamiento estricto, ordenado por la misma boca del Señor Jesucristo, como lo es la Santa Cena. En este punto, que es el punto 3, decimos que nosotros participamos de la Santa Cena por la sencilla razón, aunque es una compleja razón en realidad, de que el Señor Jesucristo lo mandó, Cristo lo ordenó. Y para el cristiano maduro, participa de la Santa Cena por la razón de que Cristo lo ordenó. ¿Por qué tenemos que participar de la Santa Cena? Porque Cristo lo mandó. ¿Y por qué tenemos que participar del bautismo en las aguas? Porque Cristo lo mandó. ¿Y por qué tenemos que arrepentirnos de los pecados? Porque Cristo lo mandó. ¿Y por qué tenemos que creer en el Evangelio? Porque Cristo lo mandó, arrepentidos y creer en el Evangelio, Marcos 1:15. ¿Y por qué tenemos que hacer todo lo demás? Porque Cristo lo mandó, porque Cristo lo ordenó. Por eso, creo que para usted es suficiente eso, ¿o no? ¿Por qué tenemos que participar de la Santa Cena? ¿Y es suficiente que Cristo lo haya mandado? Más que suficiente. Es que el que lo ordenó fue nada más y nada menos que Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Por eso tenemos que participar de la Santa Cena. No quiero participar de la Santa Cena. Cristo lo ordenó. Me gustaría participar de la Santa Cena, pero hasta donde va me siento indigno. ¿Por qué? Porque no tengo el bautismo en las aguas. ¿Sí ve cómo desobedecemos al Señor? ¿Por qué no tiene el bautismo en las aguas? Si ya se arrepintió y creyó. Buena pregunta. Ahora, si no se ha arrepentido y no ha creído, entonces tenemos que ir al origen. ¿Por qué no se ha arrepentido de sus pecados si Cristo lo ordenó? ¿Por qué no ha creído en el Evangelio si Cristo lo mandó? Dese cuenta cómo vamos, ¿no? Hay que arrepentirse y creer para poderse bautizar en las aguas. Y ya bautizado en las aguas, puede entrar en la comunión del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. De lo contrario, no se puede hacer porque sería participar de la Santa Cena de una manera indigna. ¿Pero por qué? Porque es Santa Cena y el Señor participó solamente o dejó que participaran solamente un grupo exclusivo de individuos que creían en Él. Por eso. En cuarto lugar, dice la definición que la Santa Cena es un testimonio establecido por el Señor Jesucristo a través de dos símbolos. El cuarto punto es dos símbolos. ¿Cuáles son esos dos símbolos? Esos dos símbolos son en orden, el pan y la copa. También Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 24 y 25. Primera de Corintios 11, 24 y 25. Ahí tienen los dos símbolos. Dice el versículo 24, y habiendo dado gracias, lo partió. ¿Qué partió? Lea la última parte del versículo 23. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Qué tiene en sus manos? El pan. Muy bien. Versículo 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. El Señor lo toma con sus manos y lo parte. Y con eso está profetizando. ¿Qué está profetizando? Algo que le iba a ocurrir en pocas horas. Sí, pero sea más específico, porque tomó el pan en sus manos y lo partió. Que su cuerpo iba a ser, muy bien, que su cuerpo iba a ser molido, que su cuerpo iba a ser partido. Y al partirse su cuerpo, ¿qué iba a emanar de esas heridas? Sangre. Por eso primero participa del pan y después la participación de la copa con contenido de vino de uvas. Primero menciona el pan, que es su cuerpo y lo que le iba a pasar a su cuerpo, y después menciona su sangre. Es el orden correcto. Por eso hace un rato me refería y le decía el orden correcto, porque se estaba diciendo la copa y el pan. No, señor, es el pan y la copa, porque no puede salir sangre, no puede fluir la sangre si primero no se abre una herida en el cuerpo. Muy bien. ¿Y el pan representa qué? El cuerpo de Cristo, pero
pero partido. El cuerpo de Cristo, pero molido. Muy bien. Excelente. Es el primer símbolo. Y debemos entender qué significa y por qué de primeras va el pan. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Hay discernimiento en este lugar? ¿Está interesante o no está interesante? Que después los que nos van a ver por Facebook y YouTube nos comenten si les pareció interesante o no les pareció interesante. Y el segundo símbolo en el versículo 25, asimismo tomó también la copa, primero el pan, después la copa. Tomó también la copa después de haber cenado, o sea, primero el pan, ¿sí? Primero el pan y después la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Se habla de la copa, pero se habla del contenido de la copa, porque no dice que tomó el vino, tomó la copa, porque dentro de la copa estaba el vino. Ahora, ¿esa copa qué representa? No, la sangre es lo que está dentro de la copa, ¿cierto? Que es el vino. ¿Y la copa qué representa? El mismo Señor Jesucristo lo dijo. La copa representa, mire lo que dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Muy bien, haced esto, ¿cuándo? Todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Esos son los dos símbolos. Los dos símbolos. Aunque ese día, en esa cena, había un platico en la mitad, entre el pan y la copa, había un platico. El Señor no estableció ese tercer elemento, lo que estaba dentro del platico, ese suerito que estaba dentro del platico, como símbolo de participación en la Santa Cena. ¿A qué suerito o salsita me estoy refiriendo que había en un platico? Hierbas amargas. Debían tomar el pan y mojarlo con hierbas amargas y comerlo. ¿Qué representan esas hierbas amargas? Pues nada más y nada menos que el dolor, el sacrificio, la amargura que iba a experimentar el Señor Jesucristo cuando su cuerpo fuese molido y su sangre fuese derramada. Pero está implícito, aunque no hablamos del platico con hierbas amargas, está implícita la amargura al partir su cuerpo y está implícita la amargura al derramar su sangre. ¿Y por quién su cuerpo es molido y por quién su sangre es derramada? Su cuerpo es molido y su sangre es derramada por todo aquel que le cree. Es lo que enseña la Sagrada Escritura. A continuación, punto 1, 2, 3, 4, punto 5. Porque dice la definición, la Santa Cena es un testimonio establecido por el Señor Jesucristo a través de dos símbolos que son el pan y la copa, por medio del cual primero se recuerda el sacrificio de Cristo en la cruz. Primero es un recordatorio. Y otra vez los dos versículos que vimos hace un ratico, o sea, 1 Corintios 11, 24 y 25, nos sirven aquí para entender que es un recordatorio. Porque el versículo 24, lo leemos nuevamente, dice, habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto, no, dése cuenta la última frase, haced esto en memoria de mí. Ahora, ¿qué significa eso de que tomen el pan y coman del pan, hagan eso en memoria de mí? ¿Qué significa? En otras palabras, que cuando comemos del pan, cuando vamos introduciendo el pan a la boca y lo vamos masticando, que también es símbolo de que el cuerpo de Cristo fue molido, como nosotros en un ratico vamos a estar moliendo el pan con los dientes, pero mientras que el pan va siendo molido por nuestros dientes, la cabeza, la mente, ¿dónde debe estar? Haced esto en memoria de mí. O sea que es el momento ¿para qué? Para recordar, para acordarnos de qué. La Santa Cena es el culto más importante que cualquier ministerio cristiano o cualquier iglesia cristiana puede tener. ¿Por qué? Porque Cristo vuelve a colocarse, vuelve a ponerse en el centro de la iglesia. La mente de todos los cristianos que se reúnen a participar de la Santa Cena se dirige inmediatamente, se enfoca inmediatamente
en la persona de Cristo y en su sacrificio en la cruz del Calvario. ¿En lo que hizo por quién? Ahí dice, versículo 24, mi cuerpo es partido por quién. Vosotros, ¿vosotros quiénes? Acuérdense, Santa Cena, cena íntima. ¿Vosotros quiénes? Otra expresión, ¿vosotros quiénes? Los discípulos, los escogidos, los creyentes, los salvos, los consagrados, los no hipócritas, los no Judas, los santos, santificados, muy bien, los que aman al Señor con todo el corazón, alma, mente y fuerzas. A esos vosotros se estaba el Señor refiriendo. Se estaba refiriendo a Judas cuando dijo vosotros. ¿Qué cree usted? ¿Se estaba refiriendo a Judas cuando dijo vosotros? Judas cogió el pan, pero su mente estaba en otro lado. Y cuando uno coge el pan y se lo introduce en la boca y lo comienza a moler con los dientes, la mente debe estar en Cristo. Pero la mente de Judas no estaba en Cristo. La mente de Judas estaba era en dónde. Estaba era en dónde. En la plática que le iban a pagar, ¿por qué? Por eso el Señor Jesucristo en ese momento lo interrumpe y le dice, Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto. O sea, hágalo tarde. O sea, en las palabras de Luz del Mar, para antier es tarde. Sí, para antier es tarde. Y Judas, que no tenía su mente donde tiene que tenerla cuando uno participa de la Santa Cena, hace esto en memoria de mí, sino que tenía la mente en otro lugar, cogió el pan, lo abandonó en la mesa, se levantó y como un zombi endemoniado salió del aposento alto y ya sabe qué se fue a hacer. De manera que si la mente no va a estar en nuestro Señor Jesucristo, si su mente en este momento está en el marido que no vino, la esposa que no vino, el hermano que no asistió, el problema que dejó en la casa, de nada le va a servir. La mente tiene que estar puesta, la mente, el intelecto, tiene que estar puesto en Cristo. Lo que Cristo hizo por usted, los demás no están, Cristo sí está para usted. Los demás son Judas, desleales, pero mire que cómo Cristo es fiel con usted, cómo Cristo es leal para con usted. Es un reconocimiento mental, la memoria puesta en el Señor Jesucristo, lo cual indica algo bien negativo también, que nosotros, llamados cristianos, tendemos ¿a qué? Tendemos a olvidar, sí, muchas cosas, pero sobre todo, y eso es lo trágico del asunto, olvidarnos del sacrificio de Cristo. Si nosotros no nos olvidáramos del sacrificio de Cristo, ¿cómo sería nuestra conducta? Si no nos olvidáramos del sacrificio de Cristo, ¿cómo sería nuestro comportamiento? Si no nos olvidáramos del sacrificio de Cristo, ¿cómo sería nuestro servicio? ¿Cómo no le voy a entregar a Él mi vida entera si Él entregó su vida entera molido en una cruz? Al que no puso pero, al que no sacó excusa, al que no se justificó para no hacerlo, ¿cómo no le voy a entregar mi vida entera? ¿Cómo no le voy a entregar mi vida entera para servirle? Aquí está mi vida entera. Te quiero servir. No hay nada más importante, Señor. No puede haber nada más grande. Nada. Porque cuando te dirigías al Gólgota, al Calvario, no había nada más grande, no había nada más importante que cumplir el propósito establecido desde antes de la fundación del mundo. Y ese propósito tenía que ver con los que estamos aquí reunidos, los que creemos en ti, los que te queremos, los que te amamos. ¿Cómo no te voy a entregar mi vida entera si tú entregaste tu vida entera en una cruz? Y de esta manera, cuando participo yo del pan, hago memoria de ti. Pero también el versículo 25, otra vez lo leemos. Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo,
Versículo 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, y repite: en memoria de mí. Qué trágico, qué triste, qué lamentable que los cristianos nos olvidemos de Él. ¿Cómo un cristiano puede olvidarse de Cristo? ¿Qué clase de cristiano es el que se olvida de su Cristo? ¿Qué clase de cristiano es el que se olvida del cuerpo molido y la sangre derramada? Por eso, por olvidarnos de eso, es que nuestro testimonio muchas veces es deplorable. Por olvidarnos de ese sacrificio y de esa entrega y de esa muerte, es que nuestra conducta, nuestro servicio es deplorable. Por eso es que hay tanta tibieza, tanta carnalidad y tanto pero para no servirle al Señor Jesucristo. Se le dice al cristiano: sírvale a Cristo, y con lo que se encuentra es con un pero y otro pero y otro y otro y otro. Y revise los evangelios usted y dése cuenta cuántos peros Cristo puso para llegar a la cruz del Calvario. Cuántas excusas sacó el Señor Jesucristo para llegar a la cruz del Calvario. Cuántas autojustificaciones sacó Cristo para llegar a la cruz del Calvario. No puso un solo pero, ni una sola excusa, ni una sola justificación, sabiendo que lo que estaba en juego en ese momento ni siquiera era un centavo, ni un peso, ni un trabajo, ni un negocio, ni una familia, ni un marido, ni una esposa, ni unos hijos, ni una casa, sino lo que estaba en juego ese día era su propia vida. El servicio de Cristo, lo que se le pedía a Cristo que hiciera era dar su vida. Lo que Cristo me pide a mí que haga no es dar mi vida en una cruz. Es a ver si en mi agenda tan ocupada y tan llena de cosas, yo puedo sacar un ratico y dedicárselo a mi Señor. Pero a veces no se puede. ¿Por qué? Porque se me olvidó. La reunión más importante que puede celebrar cualquier ministerio, cualquier iglesia cristiana, es una reunión de Santa Cena. ¿Cómo se da cuenta? No todo el mundo. Al cristiano le encanta que le rueguen. El cristiano está esperando que se cuelgue el video en YouTube para verlo allá en la comodidad de su casa. A usted le tengo una palabra, y es esta: predicar. Es una palabra de tibieza, es una palabra de carne, es una pereza espiritual. El cristiano es perezoso, sobre todo el de esta época, porque en la cabeza del cristiano contemporáneo lastimosamente no está. En la cabeza del cristiano contemporáneo lastimosamente no está el sacrificio del Señor. Si usted, para cambiar su vida, tiene que renovar su mente, lo dice Romanos 12:2, ¿cierto? Renovaos. El entendimiento tiene que ser renovado. Pero ¿qué es lo que le tengo que poner al entendimiento para que se renueve? ¿Qué le tengo que poner al entendimiento para que se renueve? Imagínese usted al Señor Jesucristo con las excusas que nosotros ponemos. El Señor conoce mi corazón, por eso no voy a morir en la cruz. Porque el Señor conoce mi corazón. Y si hubiese hecho eso, y si hubiese dicho eso, y no hubiese muerto en la cruz, dígame qué pasaría con usted y conmigo. Gracias, señora Guerrero. Muy amable. Cristo va a la cruz del Calvario y dice: no, mejor no, el Señor conoce mi corazón. Y se devuelve. Y no muere en la cruz del Calvario. Dígame, en términos de salvación, ¿usted y yo qué? En términos de sanidad, ¿usted y yo qué? En términos de liberación, ¿usted y yo qué? Si usted logra esta tarde, esta noche, poner su mente en ese cuerpo molido y en esa copa, usted va hasta lo último del planeta predicando el evangelio. El problema es que hay muchos Judas en la congregación cristiana. Judas que participa de las cosas de Dios, pero la cabeza, la mente, no está en Cristo. Cuando Cristo dice: voy a morir en la cruz del Calvario, Judas dice: me acabó el negocio, socio. Porque el negocio de Judas era extraer dinero, ¿de dónde?
del alfolí, y si este se va a morir, se me acabó el negocio socio. O sea que Judas es un materialista. Tiene su mente es en la plata. Ve a Cristo no como su Salvador, no como una persona a la cual hay que entregarle la vida para servirle, sino una persona que lo bendice, que le llena los bolsillos de plata. Busca a Cristo solamente por dame un proyecto, dame un negocio, ábreme puertas, dame trabajo, dame dinero. Y cuando Cristo le dice conságreme y sírvame, conságrese y sírvame, ¿qué dice Judas? Que no, porque su cabeza, su mente está en otro lado. Solamente en una cena íntima, privada, en una santa cena, se puede hablar de esta manera. Cristo le hablaba a sus discípulos a puerta cerrada como no le podía hablar a la gente en la playa. O sea, estos temas no se pueden tratar en una campaña evangelística. Hoy estuvieron en Bosa, la iglesia de Bosa, Lluvias de Bendición de Bosa, con el pastor Kenny. Estuvieron en una campaña evangelística al aire libre, en la esquina, en un potrero, con un perifoneo, con un parlante impresionante. Estos temas no se pueden dar en una campaña evangelística porque estos temas son a puerta cerrada. Es con los íntimos, es con los privados, es una santa cena. Judas lógicamente se sentirá sumamente, con un tema de estos, Judas lógicamente se sentirá sumamente incómodo, se sentirá sumamente como ofendido. ¿Por qué me está hablando así? Y hay que decir, no sea tan Judas. Hermano Henry salvó la patria ahí. No sea tan Judas. Como hicieron el hermano Henry, no la vaya a embarrar que eso va para YouTube. Diga Judas, no sea tan Judas. Cuando participamos de la Santa Cena, recordamos a nuestro Señor Jesucristo. Ahorita cuando usted esté moliendo el pan, acuérdese del cuerpo de Cristo molido a punta de bofetadas, a punta de puñetazos y a punta de latigazos. Qué impresionante participación de la Santa Cena. Y cuando esté participando de la copa, acuérdese, cuando la esté pasando, cuando esté ingresando a su organismo, acuérdese de la sangre de Cristo derramada por usted. A continuación, siguiente punto, sería el punto número 6, creo. Proclamación, ¿cierto? Se proclama. No solamente se recuerda, sino que se proclama. ¿Y qué es lo que se proclama? Según la definición que dimos. Se proclama, se recuerda el sacrificio de Cristo en la cruz, pero se proclama la definición que dimos al comienzo. La definición, por favor. Ahí está. Se recuerda el sacrificio de Cristo en la cruz y se proclama el resultado de ese sacrificio. Se recuerda el sacrificio. ¿Qué le pasó al cuerpo y qué pasó con su sangre? Pero se proclama al mismo tiempo el resultado de que ese cuerpo fuese molido y el resultado de que esa sangre fuese derramada. Y para participar dignamente, usted y yo tenemos que entender los resultados, porque son distintos, son diferentes. ¿Qué pasó cuando Cristo, qué pasó conmigo, yo que creo en Él, cuando la sangre de Cristo fue derramada? ¿Y qué pasó conmigo, yo que creo en Él, cuando su cuerpo fue molido? La Escritura lo enseña. Creo que nos queda más fácil hablar del cuerpo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la Sagrada Escritura dice, Isaías capítulo 53, versículo 5, Isaías 53, 5, dice, ahí lo tiene, bueno, ya casi, otra vueltica por aquí, creo que ya. Sí, Isaías capítulo 53, 5, solamente 5, listo. Léalo por favor. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Pregunta, el versículo, en la construcción, las palabras, los términos del versículo, ¿tienen que ver el versículo con la copa o tiene que ver el versículo con el pan? ¿Tiene que ver con el vino o tiene que ver con el pan? ¿Qué dice usted? ¿Con qué tiene que ver?
Porque dice el versículo, herido. Si estamos hablando de una herida, ¿dónde se hizo la herida? En el cuerpo, ¿no es cierto? Herido fue por nuestras rebeliones. A continuación dice, molido. ¿Qué fue molido? El cuerpo molido por nuestros pecados. El castigo, ¿qué parte de su ser fue castigada? Su cuerpo, todo su cuerpo. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y para terminar, la cerecita del ponqué, por su llaga. ¿Dónde se armó la llaga? En su cuerpo. Todo su cuerpo era una sola llaga. Por su llaga fuimos nosotros curados. Eso con respecto al cuerpo. Y ya lo voy a especificar. Ahora, cuando se habla de la sangre, cuando se habla de la copa, el contenido, vino, jugo de uvas, usted encuentra en Mateo capítulo 26, versículo 28, Mateo capítulo 26, versículo 28, ¿ya lo tiene arriba? Creo que sí. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Para qué? Remisión de los pecados. Creo que está clarísimo que la sangre de Cristo se encargó directamente de qué. Mientras que el cuerpo molido de Cristo se encargó directamente de qué. ¿Cierto? Isaías 53:5 habla del cuerpo y Mateo capítulo 26 versículo 28 habla de la sangre. Otra vez leemos el versículo. Por muchos es derramada para remisión de los pecados. La sangre derramada de Cristo se encargó directamente de qué. ¿Se encargó directamente de qué? De los pecados, la remisión de mis pecados. La sangre de Cristo tiene que ver con el perdón de mis pecados. La sangre de Cristo tiene que ver con el quitar mi pecado, quitar mi transgresión. Por lo tanto, la sangre de Cristo tiene que ver con el justificarme, el declararme inocente. Sangre de Cristo la relaciona usted con mi pecado. La sangre de Cristo fue derramada para quitar mi pecado. Si usted cree en el derramamiento de la sangre de Cristo, su pecado tiene que ser quitado. Si usted cree que la sangre de Cristo fue derramada por usted, usted tiene que ser justificado, tiene que ser perdonado. Sus pecados tienen que ser retirados de su vida. La sangre de Cristo está directamente relacionada con el tema del pecado. Bueno, eso la sangre. ¿Y el cuerpo? Ahí lo están diciendo. Porque dice, por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Hablando de qué? De una enfermedad, un problema físico. Cuando hablamos de un problema físico, estamos diciendo que la raíz de ese problema físico era un problema interno. El problema interno era el pecado. Y la enfermedad viene siendo consecuencia del pecado. Pero cuando dice por su llaga fuimos nosotros curados, aunque está hablando de la enfermedad física, no está hablando solamente de la enfermedad física, sino que está hablando de toda clase de consecuencia por el pecado. En conclusión, para que nos quede claro en la cabeza, la sangre de Cristo fue derramada para quitar mi pecado y el cuerpo de Cristo fue molido para quitar las consecuencias de mi pecado. De modo que al participar de la Santa Cena, usted va participando de la copa, tiene que ir creyendo que la sangre de Cristo fue derramada para quitar su pecado. Usted se va arrepintiendo de su pecado y Dios, ¿qué va haciendo con su pecado? Dios, ¿qué va haciendo con su pecado? Lo va perdonando, lo va quitando, lo va borrando, lo va olvidando. Muy bien, ahora usted come el pan y va moliendo el pan con sus dientes. Su cabeza está en Cristo y lo que representa el pan, que es el quitar las consecuencias de su pecado. Y si hay alguna enfermedad presente en el momento en que usted come el pan, ¿hay alguien que se siente como maluco, como enfermo? ¿Físicamente? Si hay alguien que se siente como maluco, como enfermo, como que tiene algún síntoma, ¿qué va a pasar con usted ahorita si usted lo cree? Pues no solamente la enfermedad es consecuencia del pecado en muchos
en muchas ocasiones, sino al mismo tiempo la crisis laboral, la crisis económica, la crisis familiar. Y usted debe creer que en el momento de moler ese pan con sus dientes, Cristo retira, quita toda consecuencia por el pecado. ¿Se atreve a creerlo? Eso es participar de la Santa Cena. ¿De qué manera? De manera digna. Lo contrario es participar de manera indigna. Esto es una proclamación. ¿Qué es la proclamación? Dentro de unas semanas usted va a encontrar un sermón que se va a llamar Oye mi pregón. ¿Cómo le parece? Oye mi pregón. ¿Y cuál es el pregón? Porque es que el Señor nos manda a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, ¿no? Oye mi pregón, que parece que fuera como alguna frasecita de una canción de salsa, pero no es ninguna frasecita de ninguna canción de salsa. No se emocione y no se ilusione, sino que es el pregón de la Sagrada Escritura. Si llamas de ¿con eso? Dios mío, por favor, haced esto en memoria de quién. Reprendamos, suéltala, fuera. ¿Cómo te sientes ahora? Sí, porque el pregón o la proclamación tiene que ver con lo siguiente: la sangre de Cristo fue derramada para perdón de los pecados. ¿Quién lo cree? Muy bien. El cuerpo de Cristo fue molido para quitar las consecuencias del pecado, incluyendo la enfermedad del cuerpo. ¿Quién lo cree? Y si lo cree, ¿qué pasa con sus pecados? Y si lo cree, ¿qué pasa con sus enfermedades? Este es el pregón, esta es la proclamación, que si usted la cree, lo perdona, y si usted la cree, lo sana. Mire, fue liberada. Qué impresionante. Ya se está emocionando por las cosas correctas. Siguiente punto del sermón, después de la proclamación, porque la definición dice, se proclama el resultado de ese sacrificio, ya sabe los dos resultados. Después dice, quien participa dignamente. Creo que a esas alturas usted ya sabe lo que sería participar dignamente. Con entendimiento, con inteligencia, con discernimiento. La persona que se ha bautizado en las aguas, ¿quién se ha bautizado en las aguas? Usted puede participar de la Santa Cena. Si usted no se ha bautizado en las aguas, primero tiene que dar el paso del bautismo en las aguas para poder entrar a la comunión de la Santa Cena. Porque ese cuenta lo siguiente: pero es que me parece el colmo. No se me enoje, no se me ponga bravo, por favor, no pelee conmigo, yo le estoy haciendo un bien. ¿Un bien? Claro, se lo voy a demostrar según la Biblia. Primera de Corintios 11, del 27 al 30, para que se dé cuenta del bien que le estoy haciendo. Debería más bien correr a abrazarme y decirme gracias por decirme esto, en lugar de mirarme feo. ¿Quién lo está mirando feo? Nadie. Primera de Corintios 11, del 27 al 30, dice el versículo 27, ¿ya lo tenemos? Muy bien, dice, de manera que cualquiera que comiera este pan, ese pan, o bebiera esta copa, la copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Cómo le parece? No le parece porque quizás no estábamos con la mente en el Señor, pero entonces otra vez. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Quién quiere ser culpado del cuerpo y de la sangre del Señor? Culpado es que el Padre le diga, usted mató a mi hijo. Culpado es que Dios Padre le diga, usted causó el derramamiento de la sangre de mi hijo y usted molió el cuerpo de mi hijo en una cruz. ¿Quién quiere ser acusado? Ninguno. ¿Quién quiere ser beneficiado? Bueno, son dos cosas diferentes, ¿no es cierto? ¿Quién quiere ser culpado de ese sacrificio? No, yo no. ¿Quién quiere ser beneficiado por ese sacrificio? Yo. Si quiero ser beneficiado, participo dignamente. Si quiero ser culpado de ese sacrificio, participo indignamente. Versículo que sigue. Bien, si participaste de la Santa Cena en ignorancia, igual participaste indignamente, porque la clave de la participación indigna precisamente es la ignorancia.
El no saber, el no conocer. Ahora, muy bien, ¿quién está en la obligación de transmitir el conocimiento, de enseñar esto? En Lluvias de Bendición, esta congregación creo que tiene las cosas claras. No participa de la Santa Cena la persona que no se ha bautizado, tratando de no hacerle un mal, porque hay Santa Cena para todo el mundo, repartan la Santa Cena, ya mejor dicho. Hay Santa Cena para todo el mundo, pues coma, ¿cómo se le va a negar la copa? ¿Cómo se le va a negar un trozo de pan? Pero es que al no negarle, puede ser que estemos haciendo más mal que bien. Dese cuenta, lea el versículo que sigue. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese a sí mismo, o sea, usted analice en su interior, yo entiendo lo que representa ese pan, y analícese internamente, yo entiendo lo que representa esa copa y su contenido. Ese es el análisis, esa es la prueba. Versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, léalo, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, queriendo hacer bien, terminamos haciendo mal. Ahora mire que es la carta a los Corintios, ¿no? Primera de Corintios capítulo 11. Los corintios conocían muy bien acerca del derramamiento de la sangre. O sea, entendimiento acerca de lo que es la copa y su contenido, lo tenían. Pero con respecto al pan, eran ignorantes con respecto al cuerpo de Cristo representado en el pan. Es lo que dice el versículo. No se habla de la sangre, dése cuenta. El que come y bebe indignamente sin discernir ¿qué? El cuerpo del Señor, se lo repito, los corintios no discernían correctamente el cuerpo del Señor. ¿Por qué? Muy bien, lo están diciendo. Los corintios no discernían correctamente el cuerpo del Señor, o sea, el pan. ¿Por qué? Por ignorancia. Pero sí discernían correctamente la copa y su contenido. ¿Por qué? Porque conocían. O sea que ellos conocían parte de la verdad y así no se vale. Así no sirve. Mi pueblo es destruido, ¿por qué? Porque le falta conocimiento. Yo sé que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Maravilloso. Ahora hábleme del cuerpo. No sé nada acerca de por qué el cuerpo de Cristo fue molido. Está participando usted de la sangre de manera digna y está participando del cuerpo de manera indigna. Dese cuenta los resultados en el caso de los corintios. Dice el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Como habían participado de la Santa Cena de manera indigna, había venido no bendición sino maldición que les estaba tocando. ¿Qué exactamente? Dese cuenta, ¿qué les estaba tocando esa maldición? Exactamente. Porque se habla, mire, se habla de enfermos, el cuerpo, debilitados, el cuerpo, y otros duermen. Quiere decir que ya se habían, ¿cómo es, Carolina? Que ya se habían, muy bien, que ya se habían muerto. El cristiano que dice participo de la Santa Cena y en lugar de obtener una bendición salí enfermo, debilitado y hasta muerto. ¿Por qué? Por no discernir correctamente, por no participar de manera indigna. Cuando una Santa Cena en realidad debería ser un culto en donde haya arrepentimiento y perdón, y un culto en donde haya sanidad y milagros, ¿o no? ¿Es que ese trozo de pan lo puede sanar? ¿Qué dice usted? ¿Ese trozo de pan lo puede sanar? Ah, bueno. ¿La fe en qué? ¿La fe en el pan? No, la fe en, disiérnalo, la fe en, estoy hablando del pan, la fe en el cuerpo molido de Cristo en la cruz para quitar las consecuencias de mi pecado. Muy bien. Y participé de la Santa Cena y salí más cargado de pecados. ¿Por qué? Porque no discierne. Mientras que si participa con discernimiento, entonces toma la copa y va bebiendo la copa. ¿Y qué ocurre con su pecado? ¿Dónde tiene que poner la fe? ¿En la copa? ¿Dónde pone la fe? ¿En el vino? ¿Dónde pone la fe? ¿En el jugo de uvas? No, ¿dónde pone la fe? En la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Porque la definición dice que esto no son sino dos símbolos.
Eso dice el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Y para finalizar, el último punto, que sería el punto número 8, ese punto se llama bendición materializada. Siendo como un resumen de todo lo que hemos dicho, la bendición materializada consiste en lo contrario a lo que estaban recibiendo los corintios. Los corintios participaban de la Santa Cena y ¿cómo les iba? Muy bien. Otra vez, los corintios participaban de la Santa Cena y ¿cómo les iba? Mal. ¿Qué tenaz ir a una reunión cristiana y que le vaya mal? ¿Qué tenaz ir a la comunión con el Señor y como a los perros en misa? No, yo por allá como que me sale peor. Cuando la idea es que si esta es la reunión más importante que puede celebrar cualquier ministerio, cualquier iglesia cristiana, es que usted salga de aquí, pero bendición materializada, ¿no? Con sus pecados perdonados y con las consecuencias del pecado retiradas. De manera que si hay algún enfermo entre vosotros, ahí está la solución. Si hay alguna persona que esté en pecado, que sienta una carga en su conciencia, ahí está la solución. La fe en la sangre del Señor Jesucristo, el reconocimiento, el entendimiento, el discernimiento de qué fue lo que hizo Cristo cuando fue colgado por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Lo entiende? ¿Lo discierne? ¿Se siente digno de participar? Porque a nadie se le niega la Santa Cena. Es decir, las personas encargadas de desplazar las bandejas van a pasar por su puesto, a nadie se lo van a negar. Pero es a nivel de conciencia que usted va a decir, participo de la Santa Cena y materializo esa bendición en mi vida, pero también es a nivel de conciencia que usted dice, no participo, y si no participa se queda sin la... No sé cómo decírselo ya. Pues que ya lloré, ya grité, ya no sé qué más, cómo quiere que lo diga. Sí, ya no tengo más palabras, ni tiempo. Pero es cuestión de inteligencia, cuestión de discernimiento, cuestión de comprensión. Entonces, Denise y Carolina, por favor, la una a un lado, la otra al otro lado. Quien se va a encargar del pan a un lado, quien se vaya a encargar de la bandeja con las copas al otro lado. Glorioso Señor, a conciencia del respetable público presente, queda la participación de la Santa Cena. He tratado de ser claro, Señor Dios, con el tema. A nadie se le puede negar la Santa Cena, ni siquiera a Judas se le niega la Santa Cena. Mi Dios, que sea tu Santo Espíritu moviéndose y obrando en este lugar, y pueden por favor repartir el pan y repartir la copa.